Clase número 12, vamos a estudiar la doctrina del pecado. Es una de las doctrinas, conjuntamente con la salvación, más extensa de toda la Biblia. Desde entrada pensamos en el carácter perverso, malévolo y que tiene el pecado que se opone a Dios. Vamos a ver 3 puntos: el origen del pecado, el hombre y el pecado, y la relación de Dios con el pecado. El origen del pecado, podemos ver que se originó en el cielo, en un querubín, un ángel creado por Dios, y esto lo leemos en Ezequiel capítulo 28, y dice así: Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría, acabado en hermosura, tú querubín grande y protector. Yo te puse en el santo monte de Dios. Perfecto eras en todos tus caminos hasta el día que fue hallado en ti iniquidad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo cual yo te eché, te expulsé del santo monte de Dios, te arrojé, te eché lejos de las piedras del fuego. Lo que esto no quiere decir es que este ser, Lucifer, este ángel creado, un querubín grande y protector, se rebeló contra Dios. Quiso poner, dice, pondré mi trono en las alturas, cerca donde está el Altísimo. Y fue arrojado en la presencia de Dios, y acá tenemos el origen del pecado. Ahora ya habíamos visto también en otra clase, el punto 2, la introducción del pecado al mundo. Romanos 5:12 dice: el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado entró la muerte, y luego la muerte pasó a todos los hombres. Acá vamos a cargar la tinta en esta palabra, todos. El pecado entró por un hombre, pero la muerte pasó a todos los hombres. En Adán todos pecamos. Por cuanto todos hemos pecado, estamos separados de Dios. No hay justo ni aún uno. En el Salmo penitente de David, el Salmo 51, reza así: He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Todos nosotros nacemos en ese estado y hemos sido formados en pecado. Bien, y vamos a ver en el tercer punto la relación de Dios y el pecado. Dice 1 de Juan 1:5: Dios es luz y no hay tinieblas en él. En 2 de Corintios 5:21 dice así: Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Y en 1 de Juan 3:5 dice: Ya sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Recapitulando solamente en estos 3 pasajes: Dios es luz, no hay, la palabra no hay tinieblas en Él. No conoció pecado, el pecado es ajeno, fue ajeno a la vida del Señor Jesucristo. Y que no hay pecado en Él. Él apareció para quitar nuestros pecados. Esa es la relación de Dios con el pecado. Y vamos a ver ahora un poco lo que es la parte técnica de esta palabra pecado. 4 o 5 acepciones a los fines de este estudio. La primera es la palabra pecado. En griego, la primera acepción es errar al blanco. Esto nos habla de un deporte de arquería que se usaba al tensar un arco con una flecha y no dar en el blanco, no dar en el objetivo. Esto ya nos está dando una idea de lo que es la desviación, una flecha desviada. A veces se usa en la jerga decir: esta es una bala perdida, no da en el objetivo. Otro punto también de la acepción de la palabra pecado es impiedad, es un impío, no tiene temor de Dios, no le teme a Dios. Otra acepción de la palabra es transgresión, es salirse de los límites establecidos por Dios. En 1 de Juan 3:5 dice que todo pecado es transgresión de la ley. ¿De cuál ley? De la ley de Dios. Por ejemplo, Dios dijo: no matarás. Cualquier persona que pase ese límite, que mate, está transgrediendo la ley de Dios. Tenemos el pecado de la iniquidad, es la falta de equidad, y es el pecado de la injusticia. Una persona que
que comete actos injustos es una persona que comete el pecado de la iniquidad. Bueno, vamos a ver dos pecados más, dos acepciones más. Otra podemos hablar de la prevaricación. La prevaricación significa cubrir o tapar con una prenda de vestir algo. Esto es lo que conocemos la Biblia, lo que hizo Acán, lo que hizo también David, es querer tapar el pecado, ocultar lo malo que hemos hecho. Por último vamos a ver el pecado de la rebelión, ese pecado que se originó en Satanás, el pecado de oponerse, de resistir a Dios. Eso es lo que dice el Salmo 2.2, dice: se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Es el pecado de levantar el puño contra Dios en la cruz. Los hombres resistieron a Dios, se opusieron a Dios. Bueno, ahora vamos a ver en la otra parte, para no quedar un poco rengo, podríamos decir la cura del pecado. La cura del pecado no es una religión, es una persona, es Jesucristo. La Biblia dice que Él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Cristo cargó con nuestros pecados en la cruz. Otro pasaje también dice que ya lo hemos mencionado, que para esto apareció el Hijo de Dios para quitar nuestros pecados. Juan el Bautista dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado. Entonces, la cura para el pecado, para quitar el pecado de nuestras vidas, es Jesucristo. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Bueno, hemos visto entonces que muchas veces no debemos minimizar el pecado, porque el pecado costó la vida del Hijo de Dios. Jesucristo le dijo a un hombre paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Y que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Bien.